Servicio a la comunidad. Un espacio cedido por Radio Felicidad como aporte a la difusión de información de interés general para la población. Desde Paysandú y por Radio Felicidad, todos los miércoles, 15:30, culturas que se encuentran, historias que llegaron, cruzando mares, ríos y montañas, de cerca y de lejos, para celebrar lo que nos une. Colectividades unidas, muchas raíces, un mismo lugar. Alemanes, italianos, argentinos, españoles, colombianos, franceses, judíos, suizos, ingleses, libaneses. Un aporte de Radio Felicidad en favor de nuestra comunidad y nuestras raíces. Todos los miércoles, 15:30. Y como siempre por Radio Felicidad, la radio de la gente. Tumbala, 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 laika, tumbala, la, tumbala, tumbala, la. Spiel balalaika, tumbala, laika, spiel balalaika, freudig soll sein. Steht a Bucher, steht und tracht, a ganzen. Brujim Mabay, bienvenidos. Esta es una nueva audición del programa de Colectividades Unidas de Paysandú por Radio Felicidad. Hoy escucharemos la historia de la comunidad judía de Paysandú. Tuvimos el placer de entrevistar a Mari, una gran referente de la colectividad, que nos compartió su historia y recuerdos de la vida comunitaria. Recién escuchábamos Tumba la Laika, una tradicional canción en yiddish que habla de preguntas y acertijos sobre el amor. Los invitamos a conocer los orígenes de la comunidad judía local. Quédense a compartir con nosotros este programa. Hablar de la comunidad judía en Uruguay es también hablar de historias de inmigración. Numerosas familias llegaron desde lugares muy diversos, atravesadas por las circunstancias de cada época, y fueron construyendo sus vidas en el país. Se pueden identificar tres grandes momentos en la inmigración judía hacia Uruguay, que se definieron tanto por el origen de los inmigrantes como por las circunstancias históricas que determinaron su desplazamiento. Un primer momento, ubicado a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, corresponde a la llegada de los llamados judíos sefaradíes, descendientes de las comunidades judías expulsadas de España. Eran provenientes principalmente del Mediterráneo oriental y el norte de África, en particular de Siria, Líbano, Turquía, Marruecos, Egipto y Grecia. En el segundo momento, entre las décadas de 1920 y 1930, se produjo un importante arribo de judíos llamados ashkenazíes, originarios de Europa central y oriental. Sus principales lugares de procedencia fueron Rusia, Polonia, Lituania, Letonia, Rumania, Estonia y Checoslovaquia. Este primer movimiento migratorio cobró especial intensidad luego de la Primera Guerra Mundial. El tercer momento ocurre durante la década de 1930, cuando se incrementó la llegada de judíos procedentes de Europa central y occidental, principalmente de Alemania, Austria y Hungría. Muchos de ellos abandonaron sus países de origen como consecuencia del ascenso del nazismo. Es necesario mencionar que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Uruguay recibió a nuevos inmigrantes judíos provenientes de Europa Oriental y Occidental, entre ellos judíos sobrevivientes del Holocausto. La presencia de la comunidad judía en el departamento de Paysandú tiene sus raíces en las primeras décadas del siglo XX. En 1915, familias provenientes de Rusia y de otras regiones de Europa del Este llegaron a la zona de la estación Porvenir y se establecieron en la colonia 19 de abril. Las tierras en que se asentaron provenían de la política de colonización agrícola del Estado uruguayo, que organizó y adjudicó
las fracciones a los colonos. De esta manera, familias provenientes de Rusia, Polonia, Hungría, Alemania y otros territorios de Europa fueron conformando la comunidad judía local. Los inmigrantes fueron muy bien recibidos y con el paso de los años participaron activamente en la vida social y cultural de Paysandú, llegando a ser impulsores de su desarrollo industrial y comercial. En la década del 20 se fundó la Sociedad Israelita en la ciudad de Paysandú, institución que se convirtió en el centro de la vida comunitaria. Contaban con un salón multipropósito que funcionaba como sinagoga y escuela judía, donde se realizaban celebraciones religiosas y festivas, actividades sociales y deportivas. La comunidad alcanzó su apogeo durante las décadas del 50 y del 60, cuando llegó a reunir más de 150 familias. La comunidad judía formó hogares, crió hijos y compartió una forma de vivir. Una comunidad que dejó una huella significativa en la historia cultural y social de Paysandú. Así recuerda aquellos años nuestra entrevistada. Había 200 familias, mucha gente. Ya cuando estoy hablando ahora, estoy hablando de un grupo de jóvenes de Anoar Accioní, estoy hablando del grupo de niños que se formaba, que nos reuníamos y antes de eso teníamos la Juventud Cultural Sionista que funcionaba en el salón. Nos reuníamos los miércoles y los sábados de tarde. Jugábamos a las cartas, jugábamos al ping-pong, jugábamos tanta cosa, éramos jóvenes. Y jóvenes en un lugar donde se nos crió muy fácil. Porque Paysandú era un lugar muy lindo para criarse. Y los padres supieron aprovecharlo. Creo que todos los chicos de esa época van a decir, sí, se nos crió muy bien, como judíos y como uruguayos, que era fantástico. Eso tendrían que aprender todos los chicos, no por ser judíos o no judíos. El juntar para quien necesite. Y yo creo que fuimos educados en los valores del pueblo judío. Creo que eso era primordial. Aquello de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Y lo de tratar de hacer que todos colaboren atrás de una causa. Teníamos muy buena relación con la gente católica, con la iglesia, con el cura. Incluso recuerdo una vez vino el embajador, me parece la embajadora. Fuimos a la iglesia y cuando entramos a la iglesia pusieron el atikva, que fue muy emocionante, hasta ahora lo recuerdo. Ese tipo de cosas. Después tuvimos muy buena relación con el pastor de la iglesia, una de las adventistas. Mucha relación. Él venía a las fiestas judías, se hizo amigo de gente judía. La gente judía lo recibió muy bien. No hubo problema de relación ninguna. Toda historia familiar guarda caminos que vale la pena volver a recorrer. Es la memoria que se vuelve palabra al pasar, una vez más, por el corazón. A través del relato de Mari y las palabras de uno de sus nietos, conoceremos la historia de su familia. Mis padres nacieron en Polonia. Antes de la guerra se murieron. Yo tengo un hermano nacido en Polonia. Tuve un hermano nacido en Polonia. Mi padre se vino de Polonia solo. Dejó a mamá con su hermano, con su hijo, en Polonia, en Lodz. Y 9 años después, mi padre mandó los pasajes para que viniera su señora y el hijo. Es fuerza de familia, creo. 9 años después, díganme cómo se hace, cómo se hizo.
no sé cómo se dice. Y así lo narra su nieto, Rafael Frem. Mi bisabuelo Julio nació en Polonia a fines del siglo XIX. 6 hermanos y una hermana, nacidos en una familia orgullosamente judía. El antisemitismo europeo y la gravísima crisis económica los obligaron a irse. Julio, el padre de mi abuela, en 1928 llegó a Uruguay, dejando a su esposa Teresa y a su hijo Abraham. Aunque en Polonia él era sombrerero, aquí hizo lo que tantos. Salió a vender casa por casa, campo por campo en los alrededores de Paysandú. Fueron 9 años los que estuvo juntando el dinero para los pasaportes y los pasajes, sin verlos, sin hablar. Y aunque intento, no me puedo imaginar ese encuentro, en el puerto, un padre buscando a su hijo, que ya no era un niño, que sin fotos posiblemente no recordaba a su padre. Los recuerdos de la escuela nos llevan a hablar más allá de una forma de comunicarnos. La escuela es el lugar donde aprendemos a nombrar el mundo y la lengua, parte vital de la identidad. En aquellas aulas de la Yiddish Schule, aprender yiddish y hebreo era sin duda mantener viva una herencia cultural. Había gente que formaba la colectividad, que la conformaba, que la hacía por la colectividad. Y entre todo eso se formó una escuela de niños chiquitos. Era la vieja usanza. Había un líder, sí, que estaba ahí mismo en la escuela, vivía en el salón, cocinaba en el salón, comía en el salón, bien a la vieja usanza, y él organizaba la escuela a su modo. Lo que yo recuerdo era que él tenía un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. El primer banco era de primero, el segundo de segundo, el tercero era de tercero, bien como antes. Indudablemente que algo nos habrá dejado y mucho, porque todavía lo recuerdo. Éramos unos cuantos que veníamos a la escuelita, a la Yiddish Schule, porque lo que nos daban era Yiddish. Las cosas se fueron expandiendo, crecimos y en un momento tuvimos una maestra de hebreo, una mujer muy bien formada como maestra, que fue muy buena con nosotros y fue muy buena con la escuela. Amalia Formacher se llamaba. Vivía en casa de uno de los integrantes de la colectividad y iba a trabajar todos los días. Y todos nosotros estábamos muy, muy de acuerdo con Amalia. Nos enseñaba canciones en hebreo, nos enseñó a canciones en yiddish, nos enseñó un poco de hebreo, un poco de yiddish. El yiddish fue durante siglos una lengua cotidiana y dio lugar a una rica tradición de canciones, cuentos y refranes cargados de humor, pero también de nostalgia y esperanza. Escuchemos un poco más acerca de qué es el yiddish. Un dialecto que sale del alemán y que lo usaban los judíos de Europa Central. Dicen mis nenas que nosotros le decíamos con mi esposo, die Schlüssel ist dort, porque en casa el ropero era nuestro, no se dejaba tocar y estaba con llave. Entonces mi esposo me decía, la llave está allá, en yiddish, die Schlüssel ist dort, y ellas lo aprendieron.
O sea que cuando alguien habla de que sabes algo de Yiddish, ¿cómo que no? A mis 12 años escribía Yiddish. Pero en mi casa seguro al hablarse Yiddish yo algo aprendí también. En la visa de Mazos vine en la visa de Glick. Das Reidele Sol Section 3 und bringen mein Mazos zurück. ¿De dónde se saca la suerte? La ruedita sigue marchando y trae de vuelta mi suerte. Vine en la visa de Mazos, vine en la visa de Glick. Das Reidele Sol Section 3 und bringen. Que la rueda se dé vuelta y traiga de vuelta mi suerte. Auf en Pripetschik brennt a Feier und in Stub is heiß. Und der Rebbe lernt kleine Kinder nach der Malef Beis. Und der Rebbe lernt kleine Kinder nach. Los invitamos a seguir a las Colectividades Unidas de Paysandú en sus perfiles de Facebook e Instagram. Pueden volver a escuchar este y todos los programas anteriores en YouTube en el canal Colectividades Unidas de Paysandú. Muchas gracias a Radio Felicidad por brindarnos este valioso espacio. Los esperamos todos los miércoles a las 15:30. Cada semana, una colectividad nos invita a conocer parte de su historia, sus tradiciones y su cultura, para compartir con nosotros aquello que hace a su identidad. Seguiremos conociendo más acerca de la colectividad judía en un próximo encuentro más adelante. Queremos agradecer muy especialmente a Mari por la calidez y el cariño con que nos compartió su relato. Nos despedimos con otra de las canciones que eligió. Se trata de Oifen Pripetschik, que significa junto al fogón. Una canción que habla sobre la infancia, la memoria y las tradiciones que se transmiten de generación en generación. Y ella la recuerda así. Es brennt a Feier und ich tue es und der Rebbe lernt kleine Kinder nach der Malef Beis. Auf en Pripetschik brennt a Feier. Desde Paysandú y por Radio Felicidad, todos los miércoles, 15:30, culturas que se encuentran, historias que llegaron, cruzando mares, ríos y montañas, de cerca y de lejos, para celebrar lo que nos une. Colectividades unidas, muchas raíces, un mismo lugar. Alemanes, italianos, argentinos, españoles, colombianos, franceses, judíos, suizos, ingleses, libaneses. Un aporte de Radio Felicidad en favor de nuestra comunidad y nuestras raíces. Todos los miércoles, 15:30. Y como siempre por Radio Felicidad, la radio de la gente.